Ainz fue llevado hasta la sala donde Ainzak recibía a los visitantes y este se presentó con sumo respeto, recalcando el honor de su presencia y que debe haber sido él quien se presentara frente al nuevo gobernante y no al contrario, muy distinto a cuando era Momon, donde le hablaba con confianza y autoridad como líder del gremio. En esta ocasión su voz era dulce y pulcra, pero Ainz sabía que todo esto era una fachada y se complació ya que demostraba el respeto y los tintes de temor hacia él. Ainzak mostró algo de preocupación al ver que Ainz sonreía mientras observaba la habitación de al lado, que era su habitación, ya que si hubiera sido Momon lo hubiera recibido ahí. Pensó que quizá fue descortés, pero era Ainz quien se apenó por su propia descortesía al voltear la mirada lejos de su anfitrión. Pero como gobernante decidió ir al grano e ignorar esas nimiedades. Preguntó si tenía idea del porqué de su visita, lo cual Ainzak negó. Pero Ainz sabía que este hombre era perfectamente capaz tanto de actuar como de mentir. El motivo de su visita era para incorporar al gremio de aventureros al reino hechicero, y si esos eran sus deseos, seguramente nadie se interpondría según la palabra de Ainzak. Pero el gremio en sí ya se había fragmentado mucho. Varios aventureros lo habían abandonado hacía tiempo para unirse a otras ramas, y era probable que Ainzak planeara advertir a todos los demás para que abandonaran esa rama antes de que fuera anexada al reino hechicero. Ainz le puso sus pensamientos en claro a Ainzak, quien se resignó a escuchar el resto de lo que su majestad tenía que decir al darse cuenta que ese plan no funcionaría. El credo de los aventureros era el de proteger a las personas, mientras se mantenían neutrales y sin demostrar lealtad a ninguna nación, por lo que no participaban en las guerras entre los hombres y solo peleaban contra monstruos. Ainzak confirmó esto, y como tal fue la razón por la cual no se unieron al reino en la guerra pasada, pero al mismo tiempo, Momon sí había puesto resistencia. Aun si fue parte de los planes de Ainz, en ese momento se podría decir que Momon formaba parte del gremio, y como tal había consecuencias, aunque Ainz solo se complicaba a sí mismo al mencionar a Momon. Entonces continuó indicándole a Ainzak que no tenía intenciones de deshacerse de él. Al contrario, quería escuchar sus pensamientos para el futuro, porque había cosas que cuestionar en el actuar de los aventureros. Si bien defendían a las personas, no era el caso para todas las especies humanoides como los elfos y medios elfos, quienes eran esclavos del imperio. ¿Cuál era la razón para esto? Ainzak intentó zafarse diciendo que él solo tenía influencia dentro de su propia rama y la del imperio podría pensar diferente, pero solo eran excusas que Ainz vio claramente. La verdadera razón era que, por supuesto, aunque fueran neutrales, le debían respeto a las leyes y costumbres de cada país donde se encontraran. Si en el reino había esclavos, no podían defenderlos. De ser así, entonces los gremios ya estaban bajo el yugo de las naciones, y no había motivo para que no estuvieran bajo el reino hechicero. La diferencia radicaba en que ese ahora era un reino de monstruos, y si su fuerza fuera requerida para la acción, podría ser contra otras personas, ocasionando la muerte de muchos inocentes, algo que querían evitar a toda costa. Y nuevamente, esto era algo que Ainz ya sabía, así que ordenó a Ainzak sentarse mientras le explicaba los planes que tenía para el gremio en el futuro. La propuesta era incluir dentro de sus responsabilidades la exploración y el descubrimiento de lo desconocido en el mundo, ya que de hecho había lugares de los cuales no tenían prácticamente nada de información, como los desiertos entre la teocracia y el reino sagrado, o la cordillera al suroeste, los cuales estaban poblados por razas de semi-humanos y cualquier intento de exploración había resultado en aquellos aventureros muertos en acción. Si no había personas ahí, no había problemas, porque siempre y cuando puedan proteger a los que tienen cerca, estaría bien. Pero el costo potencial era alto. Si en esas regiones había hierbas con propiedades curativas excepcionales, podrían salvar miles de vidas solo con ese conocimiento. Una vez fuera anexado el gremio al reino hechicero, se encargarían de llenar esos espacios en blanco en el mapa a lo largo y ancho del mundo. Ainzak preguntó si no era una tarea mejor empleada por sus propios súbditos, pero Ainz entendía el deseo de los aventureros, que hasta ahora solo eran tratados como simples cazadores de monstruos. El significado de aventurero era otro, el de convertir lo desconocido en conocido, y al ser visto tan transparentemente, Ainzak se mordió el labio hasta casi abrirlo en frustración.
El descenso de los pedidos al gremio era resultado de las tropas de Ainz protegiendo el reino, así que no había necesidad de proteger a la gente ahí. Si se mudaban a otro reino solo con el pretexto de proteger a las personas, entonces ¿sería verdad que tan solo eran un montón de cazadores de monstruos? Ahora, si los soldados de Ainz eran enviados a explorar y se encontraban con alguna otra civilización, su simple aspecto, sin mencionar su fuerza y la condición de su especie, podrían provocar un escándalo internacional al no ser capaces de desarrollar relaciones interpersonales. Por eso, el gremio era la mejor opción para esta tarea. Pero, ¿por qué no simplemente contratarlos? Y la respuesta era similar. Si las cosas se pusieran mal para ellos en cualquiera de estos viajes, entonces el reino podría simplemente desconocerlos. Al ser una organización independiente, no había necesidad de dar la cara por el gremio. En ese caso, el problema internacional caería en las manos del gremio y podría arrastrar a cada rama. Pero los humanos no eran tan fáciles de reemplazar como un no muerto. Cada uno poseía habilidades y potencial únicos, además de esa habilidad para relacionarse, de tal suerte que si Ainz adquiría el gremio, podría apoyarlos con todos sus recursos, desde dinero hasta objetos mágicos, para ayudarlos a cumplir esta tarea en su nombre, mientras que ellos tendrían la protección del rey hechicero en sus viajes. De ahí surgía la duda. Si una vez descubierta una civilización, serían utilizados como fuerzas invasoras en nombre de Ainz. Y este no podía negar la posibilidad. Si encontraban, por ejemplo, una nación enemiga planeando una incursión en sus reinos, ¿acaso no sería mejor lanzar el primer golpe? O si encontraban una bestia mágica peligrosa, ¿no sería mejor que los aventureros lidiaran con ella? Y tenía razón, pero no le pareció correcto a Ainzak dominar con el miedo a las especies que solo buscaran vivir pacíficamente. Por ejemplo, a los elfos. Pero era cierto que entre las naciones era común realizar guerras de invasión si éstas representaban beneficios para el país, aunque Ainz no estaba dispuesto a iniciar guerras solo porque sí. Si no había un beneficio mayor a las posibles pérdidas, no comenzaría la guerra contra nadie, y llegado el caso, él contaba con suficientes fuerzas para cualquier campaña militar. Los aventureros no serían requeridos en esos casos. Pero lo que dijo Ainzak era cierto hasta la mitad, porque no habló sobre proteger razas como los orcos y los ogros, y Ainz pensaba que esto era una razón meramente estética. Pero Ainzak se escudó diciendo que era porque se trataba de razas de semi-humanos. Entonces, ¿cuál era la respuesta de Ainzak? Esto le tomaría tiempo discutirlo con las personas que tuvieran palabra en el asunto. Era inevitable, así que Ainz esperaría. Pero, mientras tanto, le habría de dar un ultimátum. Le dijo: estoy enojado y triste de que ustedes no sean más que cazadores de monstruos, así que tengo la esperanza de que se conviertan en verdaderos aventureros bajo mi gobierno. Pero se detuvo antes de terminar para dejar fluir con fuerza en su voz: todos ustedes pueden ser capaces de convertirse en aventureros. Y con la tensión aún en el aire, Ainzak aceptó que la propuesta era de hecho muy atractiva, por lo que habría de preguntar a los demás aventureros quienes estaban dispuestos a aceptarla. Este propósito nuevo era algo digno por lo que vivir, y eventualmente aceptarían hacerlo aun si era en el nombre del rey hechicero. Ainzak ayudaría gustoso si esto lo convertía en un verdadero aventurero. Ainz se recostó satisfecho. Parece que sus negociaciones habían sido exitosas. Retomando la cuestión, preguntó a qué especies estaban dispuestas a ayudar. Si se trataba de los semi-humanos, estaba bien no mostrarles el mismo respeto que otras especies inteligentes de aspecto más humanoide, de acuerdo a Ainzak. Y la razón de la pregunta era porque el reino hechicero, de hecho, no haría excepciones. Cualquier raza con el mínimo de inteligencia sería aceptada como súbditos, de modo que la filosofía de protección de los aventureros se debía extender a todas las razas de semi-humanos y seres heteromorfos. Ainzak se alarmó. Era impensable que convivieran con seres que podían llegar a ver a los humanos como comida, a pesar de haber otros reinos como la República donde coexistían ya diferentes razas, y la propuesta de Ainz era convertir las condiciones de convivencia en ley. Por supuesto, estaría prohibido devorarse entre sí, siempre y cuando fueran sus súbditos, aunque podrían comer humanos de otros reinos, ya que tampoco se metería con las costumbres de su gente.
Las personas de la Villa Carne ya estaban conviviendo en armonía con los goblins, así que no era impensable la convivencia con más especies. Para Ainz, todos los vivos eran iguales. Su manera de ver la vida era diferente desde su esencia. No se trataba de humanos, elfos u orcos. Para él, todos eran lo mismo. Solo podía distinguir entre vivos y muertos. Y si había decidido gobernar a los vivos, eso incluía a todas las razas como iguales. Ainzak pensaba que los orcos, ogros y otras razas serían esclavos, pero no era así. Tenían que ser tratados de la misma manera. Además, que esos dobles estándares le harían pensar a su vez que todos los demás ciudadanos eran esclavos de la tumba de Nazarik. Lo mejor era que no pensara en absoluto. Los goblins de la Bella Carne visitarían la ciudad en poco tiempo, y la orden fue la de mezclarse con ellos para que deshicieran todo prejuicio, indicando que incluso los hombres lagarto no comían mucha carne, además del pescado, y que las dríadas adoraban el sol y el agua limpia, y solo atacarían humanos en defensa propia. Ainzak se sorprendió de que Ainz ya tuviera a tantos súbditos tan diversos bajo su influencia. Pero esto era ya salirse del tema. La cuestión principal era que debía censar el sentimiento de los aventureros para definir si se unirían al reino por voluntad propia, para garantizar que los trabajos realizados fueran satisfactorios y comprometidos, manteniendo la estructura general del gremio intacta y solo estableciendo una oficina de investigación para el gremio y el líder del gremio que estuviera vinculada al gobierno. Dentro de los beneficios de esta alianza, Ainz planeaba la construcción de una instalación de entrenamiento en la forma de un laberinto, donde los aventureros pudieran entrenar sus habilidades personales y su trabajo en equipo en preparación para enfrentar cualquier tipo de amenaza que pudieran encontrar en sus viajes. Y ya que estaría administrada por no muertos que no necesitan un salario, los costos de mantenimiento, aunque serían un poco elevados, estarían dentro de lo permisible. Pero Ainz no daría todos los detalles, siempre era bueno guardar algunos secretos. Para garantizar que los aventureros no se irían después de ser entrenados, sería necesario establecer una ley que impidiera el mal uso de los recursos del Estado. Además, para atraer a los aventureros de mayor rango, era necesario implementar recompensas monetarias y la facilitación de objetos y armaduras de alto nivel para garantizar su supervivencia. No era mucho problema, porque los aventureros poderosos eran pocos y sus equipos se podían confeccionar a medida para evitar incurrir en gastos innecesarios. Además, este tipo de beneficios no solo servirían para mantener a sus aventureros, sino también para atraer aventureros de otros reinos. Por supuesto que estos países intentarían retenerlos a cualquier costo, pero podrían lidiar con eso después. Por ahora, ambos necesitaban tiempo para afinar esa clase de detalles. Habiendo terminado la conversación, Ainz se puso de pie y partió, dejando que Ainzak le hiciera una última reverencia. Una vez alejado del gremio en compañía de Fifth y los querubines, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Estaba agotado. Si bien su cuerpo de no muerto era incapaz de sentir cansancio, la mente era un asunto diferente, y las palabras eran un arte difícil de dominar. Pero había logrado convencer a Ainzak y era suficiente. Ahora lo más difícil sería convencer a Albedo y los guardianes de piso de que su plan tenía una utilidad, al contar con la colaboración de los humanos que tanto despreciaban. Pero ese sería un tema para después. Por ahora, solo regresaría a casa. Una vez que Ainz abandonó el lugar, de la habitación de Ainzak salió un hombre delgado hasta los huesos, quien era el líder del gremio de magos de Irantel, Tío Rakshir. Sorprendido de que Ainz llegara a la mitad de su discusión y temeroso de que hubiera descubierto su presencia, ellos se reunían periódicamente para intercambiar noticias e información, aunque esta no fuera relevante a ninguno de sus gremios. Y es que el de magos se había disuelto desde que Ainz tomó control de la ciudad, transportando sus objetos mágicos a otras sedes y enviando a la mayoría de sus miembros a otras ciudades. Los magos tenían sus propios motivos, por ejemplo, que para su orden su enemigo jurado eran los no muertos, y no podrían aceptar a uno de ellos como su rey. Además, no sabían si Ainz ordenaría la extradición de los refugiados de otros países, convirtiéndolo en un escándalo internacional.
pero estaba la posibilidad de que las otras ramas levantaran una resistencia contra el rey hechicero debido a sus propias creencias. Al final, lo mejor era mantener un perfil bajo por el momento. Nadie creía que los templos de magos pudieran derrocar al rey hechicero. El único con poder para luchar era Momon, quien servía bajo su mandato como protector de la gente, permitiéndoles vivir con relativa seguridad en ese reino. Si los magos intentaran pelear, solo temían una masacre más. Cuando Ainz miró a la habitación de Ainzak, este pensó que se había percatado de la presencia de Tio, pero interpretó su falta de atención a este hecho como su postura de querer que el líder del gremio de magos también escuchara sus palabras. Ainzak reflexionó en su actitud como líder, sintiéndose avergonzado. Debió haber hecho salir a Tio para que los tres pudieran hablar con el rey, quien por su parte se había rebajado al nivel de hablar con un simple ciudadano de los pensamientos en su mente, aunque había la posibilidad de que Ainzak hubiera sido hechizado para que creyera en las palabras de Ainz. Tio no creía que fuera el caso. Ese tipo de magia tenía una influencia temporal, y aunque el rey pudiera mantenerla por un largo periodo, era muy improbable que la usara para expresarse de la manera en la que lo hizo. Aunque tenía algo de temor de ser utilizados como armas, todo lo que dijo Ainz era cierto, y no sabían si en verdad era una amenaza para otros reinos, ya que ninguno de los habitantes había sufrido tras el ascenso al poder de su nuevo rey. Todos estaban, como menos, mejor que antes, a excepción de los aventureros que habían perdido gran parte de su trabajo, pero en cuanto a la seguridad no podían quejarse en lo absoluto, ni por el alimento o la vivienda. La verdad es que Ainzak no sabía cómo sentirse con su rey. Pensaba que su cara de no muerto podría haber sido creada con magia, y que se trataba de otro ser, ya que incluso le daba la misma sensación de cuando hablaba con Momon, aunque podía ser solo el aura que emitían los seres poderosos. Pero Tio le dijo que eso sería un insulto para Momon. El héroe de la humanidad no se podía comparar con un rey no muerto, pero eran similares en el sentido de que ambos poseían gran poder. Finalmente, Ainzak le pidió a Tio que si no pensaba apoyar al nuevo rey, entonces no volviera a presentarse ahí, dado que esa oficina podría convertirse en el hogar de información valiosa para el reino, y si él aceptaba la visión gloriosa de los aventureros que Ainz le ofreció, debía pagarle con el mínimo de confianza y lealtad, protegiendo dicha información. Tio le dijo que ya que el gremio de magos de la ciudad se había disuelto, le apoyaría con todas sus fuerzas como un aventurero, y que quizá así, al fin, los dos podrían cumplir sus sueños de descubrir lo desconocido, y la risa de ambos llenó la habitación. En la ciudad capital, Riestais, un ítem mágico vibraba en el bolsillo de Climb, quien lo sacó. Era un reloj de bolsillo. En este mundo, los relojes mecánicos grandes eran comunes, así como los de bolsillo, pero la tecnología mecánica no podía producirlos. Todos los relojes de bolsillo eran mágicos, y aunque eran relativamente baratos, no podrían ser adquiridos por un plebeyo cualquiera, aunque este reloj en particular también tenía otra habilidad, Poder Mágico 12, la cual se podía liberar solo una vez al día a determinada hora. Pero ya que acababa de adquirir el reloj ese mismo día, aún no podía utilizar su magia, que necesitaba ser cargada por un día completo. Una chica que parecía distraída le preguntó a Climb si ya era hora. Era Tina, un miembro del equipo de aventureros de Adamantita, la Rosa Azul. Le dijo Climb que el tiempo pasaba volando mientras holgazaneaban, pero Tina no estaba holgazaneando, estaba cuidando la puerta detrás de ella. De hecho, su sentido de percepción del tiempo era considerablemente mayor al de una persona común. Dada su profesión de aventurero, había algunos como los ladrones que deliberadamente aumentaban esta percepción para poder ejecutar sus acciones libremente en el momento oportuno. Pero además de eso, Tina parecía estar escondiendo algo intencionalmente. Climb entonces iría a reportar a su señora, la princesa, que no había novedades y que era hora de marcharse. Aunque no tenían forma de pagar los servicios de la Rosa Azul, con algún tipo de trato consiguieron contratar sus servicios de protección y los acompañaban ahora en un edificio de recién construcción. Y en su interior, Climb podía sentir la presencia de su señora con intensidad. Al interior se encontraba Renner, con una postura tal que parecía una santa para cualquiera que la viera.
y a su lado una aventurera que notó la llegada de Climb apuntando que el chiquillo había llegado. Renner se levantó, ya que esta era la señal para dirigirse al palacio. Disculpándose por su retirada, se unió a Climb. Las disculpas iban dirigidas a un grupo de niños que vivían en ese lugar, que funcionaba como un orfanato, y todos ellos mostraron su descontento a la partida de Renner, haciéndole prometer que volvería, y después se retiró junto a Climb e Evil Eye, que por supuesto, aunque no se lo ordenara, la seguiría de cerca, ya que estaba cumpliendo el rol de su guardaespaldas. Tina ingresó al carruaje sin presentarse, para asegurarse de que fuera seguro, y después ingresaron los demás. Evil Eye cuestionó a Renner por la construcción del orfanato, ya que el reino estaba bajo de fondos, no había manera de que pudieran permitirse ese tipo de gasto, pero Renner le dijo que era necesario. Después de la derrota contra el reino hechicero, muchos niños habían quedado huérfanos, y además su hermano había escuchado con entusiasmo su petición para construir ese lugar. También, las mujeres que perdieron a sus maridos fueron contratadas para cuidar de estos niños sin hogar. Evil Eye le dijo que debían utilizar mejor sus fondos. Después de todo, los débiles estaban destinados a morir, pero Renner no estaba de acuerdo. Su filosofía era que los fuertes debían cuidar a los débiles, mirando a Climb, quien asumió que era debido a que él mismo fue rescatado por ella cuando aún era pequeño, y estaba en una situación similar. En todo caso, Evil Eye creía que, aún así, el tamaño era excesivo, pero había una razón de fondo adicional. Los huérfanos no tendrían forma de sobrevivir y como tal harían cualquier cosa para conseguir su sustento, resultando en ladrones que eventualmente se convertirían en criminales peligrosos. De cierta manera, esta era una forma de asegurar el orden público, además de ayudarlos. Evil Eye tenía sus dudas sobre las intenciones de Renner, pero Tina le recordó que no debía juzgar de la misma forma que la habían juzgado a ella en el pasado. Pero esta parte de la conversación solo podían entenderla ellas dos. Renner, sin embargo, también pensaba en el futuro. Si estos niños resultaban ser talentosos, podrían identificarlos rápidamente y utilizarlos para reponer sus fuerzas militares o en cualquier otro tipo de trabajo. Era la mejor manera de reactivar su economía a largo plazo. Y si ellos lo hacían de manera ostentosa, seguramente otros nobles seguirían su ejemplo. Aunque no se sentía bien utilizar a los niños para esto, también los estaban ayudando, así que no había problema. De hecho, la idea había nacido de Brian Unglaus, quien se encontraba de viaje para tratar de cumplir un deseo que le encargó el antiguo capitán guerrero Gazef Stronov. Este deseo era que lo sucediera después de su muerte como el nuevo capitán guerrero, pero Brian se sentía indigno del nombramiento y partió buscando un guerrero que pudiera llenar esos zapatos, y como tal, el orfanato era parte de eso. Podía haber un niño talentoso que lograra llenar aquel hueco. Pero las habilidades mágicas no se podían detectar a simple vista. Si resultaban ser magos prodigiosos, no lo sabrían nunca, ya que el entrenamiento era especial y específico para que pudieran mostrar ese tipo de habilidades. Por eso debían invitar a todo tipo de personas y cazatalentos que les ayudaran en este tema. Evil Eye podría prestar sus servicios para esto, pero como aventurera debía cobrar el mínimo. Era parte del código de los aventureros, y Renner, que era la tercera princesa, no tenía ninguna esperanza de ascender al trono y como tal no contaba con dinero de su propiedad. Su estilo de vida era sencillo y su hermano cubría todas sus necesidades, pero no podía actuar con libertad financiera como la primera y la segunda princesa. Climb quería ayudar a su princesa en toda forma que le fuera posible, y ella lo sabía. Pero ahora, los talentos que necesitaban eran los de Evil Eye. Aunque detectar habilidades a simple vista era casi imposible, debían desarrollar un plan completo. No bastaba con unos cuantos ejercicios. En cuanto a la detección de talentos mágicos, Evil Eye no podía competir con el famoso lanzador de conjuros del Imperio. El plan podía incluir hechizos de nivel 3 que mostrarían la presencia de una habilidad latente, pero aún después de determinar la naturaleza de esa habilidad, esta podría ser inútil. Lo mejor sería que hicieran un poco de todo para saber si había algo donde fueran excepcionalmente talentosos. Le preguntaron a Evil Eye si ella poseía un talento natural.
Dadas las circunstancias, una habilidad de ese tipo podría ser un arma decisiva en una batalla, y era información especialmente sensible. Ella dijo que, llegados a ese punto, bien podría contárselos, y le pidió a Renner que se inclinara para decírselo al oído. Pero cuando abrió la boca salió un grito estruendoso, como si fuera a decirle esa información a cualquiera, y el reflejo de Renner fue saltar a los brazos de Climb por el susto que se llevó. Lo único que Evil Eye pudo compartir con ellos era que su talento natural no era algo en lo que pudieran confiar, ya que sería como si la espada de su líder se saliera de control. Podía incluso destruir un país completo. Hablaba de la espada de Indra Lacus, quien en sus propias palabras decía que, una vez perdiera el control, una nación sería arrasada por completo. Climb no le había dicho nada a Renner sobre esa espada demoníaca, pero era mejor que no se preocupara por ello. Después le preguntó sobre el paradero de Indra, quien se encontraba entrenando con Gagaran y Tia, quienes habían muerto en la pelea con Yaldabaoth, pero afortunadamente pudieron ser resucitadas después, aunque tenían que entrenar al filo de la muerte para recuperar su fuerza vital. Evil Eye pensaba que era una forma imprudente de ganar fuerza. Lo mejor parecía entrenar lo necesario para ser capaces de hacer tiempo para la llegada del héroe en el caso de una catástrofe, y al hablar de él sus ojos se iluminaron. Por supuesto, hablaba de Momon, el guerrero más poderoso cuyas espadas gemelas no conocían rival. Pero esa persona era ahora un súbdito del rey hechicero, y por esto Evil Eye maldecía a Ainz desde el fondo de su corazón. Ella tenía pensado preguntarle lo que sentía en realidad, pero debía esperar el regreso de sus compañeras, entonces podría acercarse con vuelo y regresar con teletransportación. No era muy complicado hacer un encuentro corto, pero Tina le recordó que su líder le había prohibido hacer eso, a lo que ella pidió guardar el secreto llegada la ocasión. Sin embargo, Tina se negó diciendo que ahora también era conocida como la que no puede guardar un secreto aunque su vida dependiera de ello. Y aprovechando el rumbo de la conversación, Renner le preguntó al fin lo más importante a Evil Eye. ¿Puedes matar al rey hechicero? Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantener el contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.